Bueno, hermana, esta historia comienza cuando yo tenía aproximadamente entre 20 y 21 años de edad. Yo conocí a un hombre, ay no, hermana, ya sabes, uno se flecha, se enamora luego de alguien porque es bien detallista, porque es bien atento, y así me pasó con Antonio. Antonio, la verdad es que no era feo, era muy detallista, era muy atento, y además siempre algo que a mí me gustaba mucho, que era como muy atento en ese sentido, que cada que yo salía de trabajar, estaba ahí en la esquina esperándome. Entonces, no, hermana, una chulada. Pero ya saben, nomás al principio, porque después ya no sirven para nada. Apenas estábamos saliendo, hermana, y ándale que me entero que estaba casado el Antonio. Hermana, qué cucaracho tan desgraciado, estaba casado, y no solo eso, tenía 2 hijos. Entonces, cuando yo me enteré de eso, dije, no, ¿sabes qué, mijo? Vámonos, súmale para tu casa, porque yo no soy plato de segunda mesa de nadie. Y hermana, como apenas estábamos saliendo, yo me estaba encariñando, dije, creo que es buen momento para separarme, y le dije adiós, goodbye, chao. Total, hermana, que yo empecé a salir con otro. Sí, hermana, sí, o sea, yo no pierdo mi tiempo, se va uno y llega otro, porque Dios quita pero multiplica. Entonces yo empecé a salir con otro llamado Gerardo, ¿ok? Este Gerardo trabajaba conmigo, era mi compañero de trabajo, y la verdad es que nos la llevábamos súper bien y tenía tiempo tirándome la onda, así que me dije, bueno, ¿por qué no darnos una oportunidad? Así que comencé a salir con Gerardo. Me enamoré tanto de Gerardo, hermana, que tómala atrás que salgo embarazada. Así que decidimos irnos a vivir juntos. Él era pues al principio también súper lindo, súper amoroso, atento. Estuvo conmigo en todo el embarazo hasta el día del parto. Pero cuando mi bebé cumplió 3 meses, se desapareció, se esfumó, se lo tragó la tierra, nos dejó abandonados a mí y a mi bebé. Se largó, el desgraciado. Bueno, hermana, pues yo me regresé a casa de mis papás porque te digo que ya vivía con este Gerardo. Entonces me regresé a mi casa, me busqué otro trabajo porque pues para esto me salí de trabajar de donde estaba. Y mi mamá me cuidaba al bebé para que yo me fuera a trabajar. Ándale, hermana, que en una de esas me reencuentro con Antonio. Sí, mi exnovio, el que era casado, que nunca me dijo. Pues lo volví a encontrar y mira, mi corazón empezó tras, clan. Como que lo vi y se me iluminó la vida de nuevo. Bueno, pues platicamos, yo le dije pues que yo era mamá soltera, que yo había tenido un bebé de otro güey que me dejó y que pues ya estaba sola, que estaba con mis papás. Y ándale que me dice, pues yo ya dejé a mi esposa, todavía no nos divorciamos, pero ya nos dejamos totalmente, así que pues podemos hacer las cosas bien. Y yo dije, bueno, va, una oportunidad, vamos a darle a este cucaracho. Me llevó con su familia, me presentó, dije, mira, pues la cosa ya va seria. Entonces dije, bueno, pues todo va bien, y yo seguí ahí con Antonio. Regresé con Antonio porque me dijo que ya había dejado a su esposa. Uy, hermana, yo soñada con que ya todo iba en serio, que todo estaba bien. ¿Y cuál en serio, hermana? La esposa, porque seguía siendo su esposa, aunque se hubieran separado. La esposa seguía hablando y visitando a las hermanas de Antonio y a su mamá, o sea, a mi nueva suegra, ¿verdad? Y a mis nuevas cuñadas. No, y espérate, la mamá, o sea, la mamá de Antonio quería mucho a la esposa. Y fue de mi totera la señora y le dijo, ay, mijita, ¿qué crees? Que Antonio ya está saliendo con alguien más, ¿tú crees? Total que Antonio y yo decidimos hacer disque las cosas bien y nos juntamos, pero me llevó a vivir a casa de su mamá. Como dicen, hermana, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Pues todo estaba bien al principio, todo iba bien con él, la relación, pero después de los meses, ya saben, Antonio empezó a comportarse súper raro, no llegaba a dormir, y pues yo no la podía hacer de todos porque pues ahí estaba la familia. Entonces yo lo dejaba hacer, y para esto, hermana, yo me salí de trabajar de donde estaba porque al señor Antonio le daba celos que yo trabajara, y pues me tuve que salir pues para estar bien con él, pues. Ay, hermana, pues ya ves que te digo que faltaba dormir, ya la casa ya no llegaba. Pues resulta que me entero que el cucaracho de Antonio seguía durmiendo con su esposa. O sea, se iba a la casa de la esposa y se dormía ahí, porque ándale que la esposa lo amenazó y le dijo, si sigues con ella, o sea, conmigo, ya no te voy a dejar ver a tus hijos. Y pues esto obviamente por sus hijos, me dijo, pues iba a dormir con ella. Pues yo sin decirle nada, hermana, yo agarré mis cosas y me fui. Dije, mira, hermana, ya, no tiene caso. Dije, este güey pues no me quiere, sigue queriendo a su esposa, está bien.
pues yo pues aquí ando sobrando, pero pues ¿para qué me ilusionaba? ¿Para qué me decía que no, que las cosas bien, que no sé qué? Pues bueno, total que me fui. Ándale que vuelve a buscarme Antonio, llega y me dice, no, mi amor, perdóname, es que yo lo hice por mis hijos, yo dormía con ella, pero por mis hijos nunca hicimos nada. Y yo, ay, mi amor, tienes razón. Yo de tonta, hermana, de tonta. Caí, lo perdoné y nos fuimos a vivir juntos de nuevo, pero ya a una casa rentada. Ya no nos fuimos con la mamá ponzoñosa. Ay, hermana, pues agárrate, porque mira, iba todo bien y como por ahí de diciembre, pasando los meses, otra vez el cucaracho vuelve a hacer sus cucarachadas. Volvía a faltar a dormir, llegaba borracho y ándale que se rumoraba por ahí que la esposa estaba embarazada de él. O sea, que Antonio la había embarazado de nuevo. Hermana, yo dije, no puede ser posible esto. Pues, hermana, porque espérate, él me decía, no, no es mío, ¿cómo crees? No es mío, no es mío. Y yo le di el beneficio de la duda, dije, bueno, a lo mejor no es de él, ¿verdad? Hermana, pues ya pasó el tiempo, nace la bebé de la esposa y ándale que no era de Antonio. Efectivamente, Antonio no me estaba mintiendo. La esposa tuvo una bebé, pero con otro hombre. Pues bueno, hermana, a raíz de esto, de que pues la esposa se embarazó de otro, ahora sí Antonio decidió dejarla por completo, porque pues nos engañaban los dos, estaba conmigo, estaba con ella, no sé qué, y ahora sí decidió dejarla por completo, y ahora sí me lo quedé yo, ahora sí ya se quedó conmigo para siempre y por las de todas y todo bien, ¿no? Bueno, hermana, pues total, que toma la que salgo embarazada ahora yo. Hermana, yo me estaba cuidando con la inyección anticonceptiva. Y aún así salí embarazada. Es más, hermana, yo me enteré a los 5 meses de embarazo que estaba embarazada. Yo, la verdad es que no quería embarazarme. No, hombre, hermana, yo llorando, hecha un mar de lágrimas porque yo no quería tener otro bebé, porque esos no eran mis planes, por eso me estaba cuidando. Pero bueno, ya sabemos que los anticonceptivos pues tienen una posibilidad, ¿verdad?, de quedar embarazada. Y mira, yo creo que el 1 del 100 y yo soy el 1%. Pero Antonio hasta eso, el cucaracho, era muy lindo, estaba muy atento conmigo en todo el embarazo. Mi bebé nació a los 8 meses porque tuve un problema yo en mi casa familiar y bueno, hermana, se me adelantó el parto, nació mi bebé. Pero otra vez, hermana, otra vez el cucaracho haciendo sus cucarachadas. Es que ¿por qué no se ponen en paz, güey? Ya, una las perdona y que, ay, sí, te perdono, mi amor, ya, güey, ya cambia, madura, ya estás grande, ya creciste, ya. Tener una relación bonita, güey. ¿Qué es eso de andar haciendo cosas cucarachadas por todo el tiempo? Ay, no. Me estreso y me da coraje estas historias, hermana. Pues bueno, otra vez este güey empezó a ser de las suyas. Andaba con una, con otra y con otra mujer este hombre. O sea, el Antonio era bien mujeriego. Es más, las mujeres me hablaban, me localizaban para peleármelo. Así de que, es mi hombre. Y yo, a ver, mija, bájale, güey. Yo, hermana, nunca caí en sus provocaciones, nunca me peleé con nadie. Yo dije, mira, yo no voy a pelear en un lugar en el que él me tiene que poner. Si él me quiere poner en ese lugar de pareja, va. Pero si quiere andar con otros, pues él sabrá. Al final él va a tomar su decisión. Y yo no tengo por qué andarme peleando con otras mujeres por un güey. Y menos si es un cucaracho. Pero eso no es todo, hermana. El cucaracho de Antonio ya no solamente tomaba mucho alcohol, se metía sustancias tóxicas, ya sabrás, de todo se metía este güey. Y ya no nada más me maltrataba psicológicamente, sino físicamente, hermana. Llegamos a los golpes. Me trataba muy mal, hermana. Muy mal. O sea, ya no me humillaba, me ofendía, me golpeaba, de todo. Pues anda, hermana, que me entero que Antonio tenía un amigo. Antonio, mi cucaracho, tenía un amigo llamado Sergio que le daba dinero. Mucho dinero. Mucho, en cantidades grandes. Y yo decía, ay, mira, qué buen amigo, ¿verdad? Qué buen amigo. Porque, espérame, Sergio era casado, 3 hijas, o sea, era muy dedicado a su casa, a su familia. Todo el mundo conocía a Sergio en el barrio, porque sabíamos que Sergio era un señor de bien, porte, macho, trabajador, responsable en su casa. Y yo dije, mira qué bueno que Antonio se consiga amistades así y que además Sergio pues lo ayude económicamente, porque ¿quién en estos tiempos ayuda así? De gratis, sin saber, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Pues anda la hermana que se empezaba a rumorar que a Sergio, este señor, el amigo de Antonio, que le gustaban los hombres. Y yo, ay, no creo, hermana, no creo, oye, es un señorón dedicado a su familia, no creo. Pero bueno, eran puros chismes y mitotes de la colonia, ¿no? Total que Antonio, hermana, mi cucaracho, seguía tratándome súper mal. Es más, nos dejaba sin comer a mí y a mis hijos, hermana, a ese grado de tratarnos mal. O sea, era una cosa horrible. Hasta que un día el hijo de una vecina llega y me dice, oye, fíjate que no es por ser mitotero, ¿verdad? Pero
ay, yo no sé cómo decirte esto, mija. Y yo, ¿qué pasó, mijo? Dime. Pues fíjate que el otro día vi a tu esposo Antonio de la mano con el señor Sergio. Y yo, pues claro que no, ¿cómo crees? Sí, de verdad, yo los vi. Hermana, no sé, yo ya no sabía si era un chisme o de verdad estaba pasando eso, pero yo no lo podía creer. Y sí, hermana, o sea, los chismes pasaban los días y los chismes seguían y seguían y se rumoraba lo mismo, que los veían juntitos, que de la mano, que abrazados, no sé qué. Y yo, hermana, yo ya no sabía qué creer, porque como dice el dicho, si el río suena, se lo lleva la corriente. Por algo estaban diciendo eso. Pues anda la hermana que un día fui de visita con mi mamá, a la casa de mi mamá, y regresándome a mi casa, que me los encuentro. A Sergio y a Antonio, hermana, abrazados. Yo me quedé helada, dije, no manches, todo lo que se estaba rumorando era cierto, pero ellos no me vieron, yo los vi de lejos y yo no quise llegar a decirles nada porque me dio miedo la reacción que pudieran tener, porque pues Antonio me maltrataba y me pegaba y a mí me daba miedo que si yo llegaba y los confrontaba, pues me hiciera algo, ¿sí me entiendes? No, hermana, pues rápido llegué a mi casa con mis hijos, agarré las garras y me largué. Me fui a rentar yo una casa sola que estaba ahí disponible, me fui. Obviamente este güey, pues Antonio se puso como loco, que qué me pasaba, que estaba loco, que por qué me iba. Yo dije, ya güey, ya es suficiente, muchos golpes, maltratos y que además me está engañando con un hombre. Así que yo me fui, hermana, decidí salir por fin de esa relación súper tóxica en la que yo vivía. Para esto yo me busqué un nuevo trabajo y mi mamá me cuidaba a los niños en lo que yo trabajaba. Hermana, pues ándale que un día yo estaba trabajando y me habla mi vecina y me dice, mija, córrele para tu casa porque se está incendiando. Y yo, ¿cómo que se está incendiando? Sí, se está quemando tu casa. Hermana, llego y efectivamente se me había quemado todas mis cosas. Y adivina quién fue a quemarme mi casa. Antonio, porque estaba celoso de que yo había entrado a trabajar, hermana. ¿Tú crees? Porque él me negaba todo, decía que yo estaba loca, que cómo era posible que yo dijera que andaba con el señor Sergio, que no era cierto, no sé qué, hermana. Y por su coraje me quemó mi casa. Eso no es justo, hermana. Hermana, pues ya yo lo dejé, le dije que no me buscara, él me negaba todo, decía que yo era la loca, que no era cierto, no sé qué. Total, yo me regresé a casa de mis papás de nueva cuenta, hermana, y pues ya yo estaba trabajando, pues digo que me metí a trabajar. Y ándale que yo me iba al trabajo, hermana, un día iba para el trabajo y estaba esperando el camión en la parada del camión. Y en eso, adivina quiénes creen que venían de la mano así, frente a mí. Sí, hermana, Antonio y el señor Sergio, de la mano, abrazaditos. Yo me quedé así y ellos se quedaron paralizados así. No es lo que crees, de verdad, estás viendo mal, no es lo que crees. Justo llega mi camión, me subo y le dije al chofer, acelérele, chofer, vámonos de aquí. Ay, hermana, pues imagínate yo cómo estaba destrozada porque ahora sí lo había confirmado más que 100%. Digo, ya los había visto, pero como que uno a veces se ciega, hermana, como que no quiere ver la realidad, o sea, se ciega de las cosas. No, yo no sé qué me pasaba. Y anda la hermana que no me acordaba, pero yo tenía la contraseña de Facebook de él, de Antonio. Pues, hermana, no, espérate, te tienes que quedar al final, porque mira, yo en ese momento agarré un teléfono y me metí a su Facebook, hermana, encontré todo el cochinero. Resulta que sí, ellos tenían una relación, se decían te amo, dormían juntos y, hermana, hacían de todo lo que te puedes imaginar. Hermana, pues yo cuando me iba a imaginar eso. O sea, yo sé que yo me metí en una relación cuando él estaba con su esposa, yo sé, hermana, pero yo cuando me iba a imaginar que me iba a engañar con un hombre, con su amigo. Obviamente yo lo dejé, él me seguía buscando, porque yo le puse un alto, le dije, güey, ¿sabes qué? Ya, de verdad, ya déjame en paz, hermana. Yo tuve que tomar muchísima terapia, lo demandé, por cierto, tuve que tomar muchísima terapia para, pues, superar todos los engaños, los golpes y todo el maltrato que sufrí con él. Sufrí muchísimo, no te lo voy a negar, mucho, probablemente sea mi karma, pero sufrí mucho. Pero mira, hermana, aquí andamos, trabajando por mis hijos y para mis hijos, echándole todas las ganas. Y por su cuenta, Antonio regresó con su esposa y también anda con Sergio. Sí, hermana, Antonio tiene una relación con su esposa y con Sergio al mismo tiempo.